Fernando, bueno, nosotros acá en un break acostumbramos a tener personajes y hablar de la vida. Y yo creo que usted es uno de los personajes del fútbol profesional colombiano y acá vamos a hablar varios temas. Pues yo quiero que empecemos por uno que de pronto la gente nos referencia muy bien y es que usted fue jugador y estuvo por varios equipos. ¿Cómo fue Fernando Salazar como jugador? Bueno, eso fue una época muy linda de mi vida. Eso generó al interior de mi hogar, con mi madre en especial, que quería que yo terminara mi ingeniería de petróleos en la Nacional, un, un conflicto, digámoslo así. Pero que al final mi madre en su infinita sabiduría entendió que era mi sueño, que los hijos no seguimos el camino que los padres quieren. Y en ese orden de edad me respaldó. En el año 89 viajé a la ciudad de Bogotá a vincularme a Millonarios, el equipo más grande en ese entonces del país. Una nómina espectacular con grandes talentos, con grandes jugadores de fútbol y mejores personas como Goicochea, como el Pájaro Juárez, como la Gambetta Estrada, como el Guajiro Iguarán, como Gamero, que fue compañero mío allí, Vanemerac, Pimentel y otros más, que podría ser una lista bastante extensa, donde tuve una experiencia importante, donde tuve la oportunidad de debutar. Y eso marcó mi vida para siempre, uno poder debutar en un equipo tan grande como Millonarios. Bueno, y está en el fútbol, y mano que en el fútbol encontró grandes amigos, también jugó con el Tino Asprilla, y uno diría, en el sueño de cualquier niño es, yo quiero ser jugador profesional, pero yo no creo que en el sueño de un niño sea, yo quiero comprar un equipo de fútbol. Eso tiene que llegar mucho después. ¿Por qué llega esa idea? ¿O fue desde el futbolista usted ya dijo, yo quiero tener un equipo de fútbol? Nuestros orígenes como familia vienen de libaneses. Nuestros abuelos o bisabuelos eran libaneses, sirio-libaneses, y tienen esa vena de negociante. Mis vacaciones en Amalfi, Antioquia, donde ellos se asentaron después de entrar por la costa, era a ir a trabajar en los negocios de los tíos de mi madre, a disfrutar. Y siempre tuve ese espíritu de negociante. A los 5 años en Buenos Aires, donde vivimos después de haber nacido en Manrique, yo recuerdo que mi mamá me ayudó a hacer en un cartoncito con una crayola un aviso de Corosos a 5 centavos sin pelar y a 10 centavos pelados. Mi mamá muy inteligentemente, al ver que yo era hiperactivo y un médico le había recomendado que me comprara una tabla con muchos clavos para esa hiperactividad, me dijo, venga, desarrolle un negocio que a usted le gusta mucho, ¿qué quiere vender? Venda Corosos. Y yo me puse a vender Corosos, los martillaba todo el tiempo, hacía dinero, hacía negocio, y de esa manera se fue desarrollando esa vena de negociante. Después vendí Caramelo Craft, que los traía mi padre, que era agente viajero de un laboratorio farmacéutico, me los traía de San Andrés, los vendía en el colegio, vendía caramelos, vendía miles de cosas. Y ya cuando terminé mi carrera como futbolista y me encuentro frente a esa realidad, ¿qué voy a hacer? Tengo una hija que alimentar. Se presenta la oportunidad de montar mi propia escuela de fútbol en la urbanización Villa de la Burrada, donde yo vivía, a través de un señor que se convirtió en un ángel para mí, el doctor Restrepo, un hincha del Medellín, que me vio y me respaldó y me permitió montar esas escuelas allí por un año. En ese mismo año tuve la oportunidad, a través de los buenos oficios de un tío que ejercía funciones de gerencia administrativa en empresas públicas, de montar las escuelas de fútbol para empresas públicas, los equipos de fútbol y administrar los torneos. Logramos a través de la gestión con empresas públicas de iluminar el INEM José Félix de Restrepo, porque yo trabajaba por horas. Entonces yo llegaba a empresas públicas en la mañana a las 7, marcaba las horas hasta las 5 de la tarde. ¿Cuántos años tenías? Perdón que te interrumpa. Eso tenía 27 años. Yo me retiré en el año 97. 28 años tenía. Y resulta que iluminamos el INEM, entonces yo marcaba horas desde las 7 de la mañana, tenía mis escuelas en la Villa Burrada, que trabajaba 2 horas al día y después me iba para el INEM José Félix de Restrepo, que iluminado me permitía trabajar con las selecciones hasta las 10 de la noche. Sí. Esa fue una experiencia espectacular que nos marcó a todos, incluyendo a todos los funcionarios de empresas públicas, que había desde la persona más humilde en sus funciones de obrero raso de empresas públicas hasta el ingeniero más fuerte y poderoso. Y quedamos campeones en esa categoría. Y después de eso se presenta la oportunidad de llegar a Bavaria, el doctor Guillermo López Valencia. Pero espérame, ¿ya se va a graduar de ingeniero? No, se graduó de ingeniero. No, de hecho había empezado la ingeniería civil en el Politécnico, llevaba varios semestres, becado incluso por promedio,
Libardo Álvarez, el rector, me hizo varias veces la entrega de las becas de honor, que eran becas que entregaban para el mejor promedio de la facultad. Y pues yo disfruté mucho ese paso, pero desafortunadamente no la pude terminar. Entonces ya en el año 98 se presenta la oportunidad de empezar en Cervecería Unión como distribuidor. El doctor Augusto López en Bogotá me ayuda, hace gestión con el doctor Guillermo López en Medellín, que era mi amigo, y se abren las puertas para que yo empiece con un camioncito que compré fiado a través de un crédito que se gestó en el Banco Central Hipotecario con el doctor Villiquen, a quien le manifiesto mi gratitud siempre que me ve porque me prestó plata sin tener de dónde. Yo no tenía un fiador. Entonces, el doctor Villiquen me facilita ese recurso, compro una Mazda Turbo, la acondicionamos para trabajar en Cervecería Unión y empiezo a trabajar en Cervecería Unión como distribuidor. Y la gente decía, este bien pinchado que ha sido y montado, mira, manejando un camión, pero yo quería conocer el negocio. Y empezamos en eso, duro negocio, porque eso sí es un trabajo muy duro. Yo llegaba a las 5 de la mañana a Cervecería Unión, cargaba mi camión y salía con los 2 colaboradores que tenía, que en principio eran familia, pero que a los 8 días todos dos sacaron no aguantaron el ritmo. No aguantaron, llegaba yo a mi casa con las manos reventadas, sangrando de goleo de casas que yo no estaba acostumbrado, yo era futbolista. Y ahí viene mi primera experiencia de fe fuerte. Una de mis primeras experiencias es que me pongo a llorar en las escalas en el primer piso cuando termina la primera semana en Cervecería Unión y mis manos estaban rotas, llenas de sangre y de callos porque el manipular las cajas yo no estaba acostumbrado. Y yo tengo ahí una pequeña disertación con Dios y le digo, ¿por qué me castigas de esta manera? Y me sacas de lo que yo sé hacer, que es el fútbol. Pero resulta que a la mitad de la semana me dice la mamá de mis hijos, ya tenemos con qué pagar la cuota del camión y sobra una platica. Y yo dije, esto es negocio. Valió la pena. Valió la pena y entonces le metí toda la energía, ya conseguí gente especializada, ya aprendí cómo era el negocio, aprendí a controlar el negocio, a mantener el inventario bien mantenido y echamos para adelante y contamos con ese respaldo irrestricto de la familia López Valencia en cabeza del doctor Augusto y el doctor Guillermo, que fueron mis primeros papás y a quienes les agradeceré eternamente esa bendición que me dieron de poder contar con su apoyo irrestricto de Cervecería Unión, que cuando ellos salen se traslada al doctor José Vicente Cala, quien también en un reconocimiento a mi labor siempre me dio toda la confianza y todo el apoyo hasta el día que yo dije no quiero estar más en Cervecería Unión. ¿Cuánto duraste ahí en Cervecería? 11 años. 11 años. Y esa fue la universidad, el proceso que necesitabas para después llegar a tener un equipo. ¿Cómo nace esa idea? Bueno, yo quiero comprar un equipo de fútbol. Porque hasta ahora son dos historias. Sí. Futbolista, que además no nos contó si era más lo bueno, pero bueno, futbolista. después, digamos, esta escuela de cervecería. De otro tema que es diferente. Y que yo creo que ahí te tocó de todo, administrar, repartir, o sea, eso fue una escuela muy grande de vida, 11 años, y de ahí llega otra etapa que ya quiero que nos cuente cómo empezó ese sueño, cuando empezó la semilla, yo quiero comprar un equipo de fútbol. ¿Cómo fue eso? Para resumirle a Nico lo de la pregunta si era buen jugador o no, cuando le decían a mi mamá que de qué jugaba, mi mamá decía de terco. De terco. De terco. Yo creo que yo era un buen futbolista, pero no era muy disciplinado y no estaba bien asesorado. Y basado en eso cometí errores que en el fútbol cuestan, pero además de eso creo que no tuve buena suerte por las lesiones de rodilla que terminaron por retirarme en el año 97 cuando estaba muy todavía joven, entero y en plena madurez para competir. Esa vena de negociante siempre se ha tenido. Estando en Cervecería Unión construyendo un patrimonio importante, gracias a Cervecería Unión, una empresa a la que amaré y tendré gratitud eterna, que incluso muchos de los distribuidores que estuvieron conmigo cuando terminaron la gestión y se da el cambio de Bavaria a Sam Miller, entraron a demandar a la compañía porque hicieron cosas indebidas con el envase y la botella, que era nuestro activo más importante, nosotros teníamos que comprar. Y yo, en una decisión de vida, dije, yo no voy a demandar a una empresa con la que he construido mi patrimonio, con la que compré mi primera casa y con la que puedo darle alimento a mis 2 hijos y a mi mamá y a mi hermana y a mi familia de la mejor manera. Seguí el camino estando allí y empecé a tocar a los directivos del fútbol colombiano, a Ramón Yesurún, que creo que recibía llamadas constantes mías en la Di Mayor, y a Luis Bedoya. Y en algún momento se presenta la oportunidad de comprar un fútbol de segunda división en un valor irrisorio para la época,
para lo que es hoy, pues es completamente irrisorio. Para la época, digamos que era un valor significativo, pero nunca los valores que ha logrado el fútbol profesional hoy y la valorización que tienen los equipos de la B hoy en Colombia, que gracias a Dios son muy buenas las valorizaciones. Y compramos ese equipo, realizamos unos créditos en un banco importante y empezamos a sacar los activos que tenemos en Cervecería Unión, representado en camiones. Empezamos a venderlos y empezamos a hacer un trabajo importante de adquirir derechos económicos de jugadores. En ese orden de ideas, en ese año, nos traemos una gran cantidad de jugadores del anterior Leones, del anterior Río Negro, ¿cierto? Llegó a nuestra institución Jorge Aguirre, Carlos Mario Arboleda, Luis Páez, Chamorro, es decir, casi 8 o 9 jugadores que formaron esa base de ese equipo y que permitieron que el proyecto se fuera consolidando y creyeran en este soñador que les vendía el sueño de jugar profesional, de ascender, de valorizarse como deportistas y de poder construir sus proyectos de vida basado en lo económico, que es el objetivo que todos los futbolistas teníamos. Esos muchachos creyeron, nosotros le imprimimos el sello nuestro. Yo durante muchos años en mi cabeza había labrado un proyecto donde decía, debe tener un color distintivo, debe tener un animal emblemático, debe tener esto, y confluyó todo para que de la mano de Dios, por inspiración del Paráclito, del Espíritu Santo, nosotros pudiéramos nombrarlo Águilas Doradas y el proyecto se convirtiera en lo que se ha convertido hasta hoy, un proyecto muy exitoso. Y antes de llegar a ese Águilas Doradas, hubo, que usted dijo, ya hubo conversaciones de acercarse directivo, hubo de pronto de otro equipo para comprar otro, siempre se dio con eso. No, el sueño inicial era tener un equipo de fútbol. Obviamente no se contaba con los recursos para comprar un equipo de primera división, teníamos que buscar un equipo en la B, en los valores de esa época que eran muy asequibles. Digamos que si alguien hoy pudiera reversar el tiempo y decir, en ese entonces Fernando Salazar compró ese equipo en esto, yo compro 10, porque hoy valen pues fortunas esos equipos de la B. Entonces empezamos el proyecto y a los 2 años y medio, en el primer año peleamos las finales con Tuluá, que nos vencieron en el campo de juego en Itagüí por cobro del punto penal en un arbitraje bastante, digamos, polémico, por no decirlo de otra manera. Recuerde que David Montoya pateó el penalti, lo convirtió y el árbitro lo hizo volver a cobrar y en la vuelta a cobrar lo botó. Y ahí fue donde Tuluá ascendió. Yo me fui ese día muy triste para mi casa, me vine muy triste. Lloré mucho, pero más por el ego que por realmente el dolor que genera la derrota. Porque cuando no tenés a Dios en tu corazón, el ego te golpea y te atormenta de una manera que para mí era un duelo de 2 o 3 días perder un partido de esos. Y entendí que Dios escribe derecho en renglones torcidos, que no era el momento para que Águilas ascendiera porque no estaba lo suficientemente fuerte, que había que madurar más esos futbolistas, que había que madurar más el proyecto, que había que madurar más estos objetivos, que había que crecer más. Fernando, bueno, cuando empezás ese camino en el fútbol, de conformar empresa, equipo, un proyecto muy ganador, ¿en qué momento usted dice, en qué me metí? Porque en un principio el sueño suena muy lindo, ganar un proyecto deportivo exitoso, pero usted dice, ese es el precio que pagar por estar en el fútbol. El primer día que recibimos el equipo, que llegaron a entrenar, ustedes han visto los torneos de barrio. Sí. Haga de cuenta que yo recibí un equipo que venía de un torneo de barrio, todos con uniforme distinto, unos con medias, otros sin medias. Unos con guayo, otros sin guayo. Unos con guayo, otro, el utilero con la gorra de lado, en fin. Y ese día dije yo, uy, ¿en qué me metí? Pero cuando uno tiene aliados estratégicos, cuando esos aliados estratégicos entienden que en el lenguaje de la recta intención, si hay seriedad y cumplimiento, como lo entendió el alcalde de Itagüí, Gabriel Jaime Cadavid, podemos construir un proyecto exitoso, es más fácil y más llevadero. Después se fue complicando, después hubo muchas cosas, porque en la medida en que te volvés exitoso, y más en un país como Colombia, despertás los enemigos que genera, como decía el mago Cochise, por la envidia. Entonces, digamos que desde ahí, pero después de eso, el proyecto de Águilas Doradas ha sido un concierto total de dificultades, de escollos, de cosas que hay que superar todos los días, pero que afortunadamente hemos construido una empresa exitosa de la mano de mi hermana, que ha sido fundamental como presidenta de la institución, una líder, una mujer proba, limpia, honesta, transparente, pese a toda la maldad que reina en nuestro medio, donde siempre la gente querrá enlodarnos y querrá dañarnos y querrá ponernos estigmas al no encontrar más argumentos que el de la calumnia para poder dañar las cosas buenas que han funcionado de la mano de Dios.
usted dijo una palabra que me gusta para dar pie a esto, y es un estigma. Y Sí. para nadie es un secreto el que está dando la entrevista y va a decir, no, es que Fernando Salazar tiene fama de problemático, de que ahí pone problema, de peleador, de muchas cosas. ¿Por qué crees que sucedió eso? ¿Por qué crees que dicen, ve, Fernando Salazar, no, ese man, digamos, palabras castizas para llamarlo así, ese man es un peleador, ese man va a pelear allá. A poner problema. Sí. A mí me gusta mucho leer la parábola del Evangelio donde el Señor está con la Magdalena y la van a apedrear por su rol, por lo que ella hace, por lo que ella vive en su momento. Y el Señor, en defensa del enfermo, les manifiesta a todo este pueblo que está iracundo y la quieren lapidar, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Es muy fácil señalar a un directivo como yo, que soy temperamental, que desafortunadamente me demoró muchos años en entender que tenía un trastorno impulsivo-compulsivo, pero que a través del discernimiento que regala el Espíritu Santo y de una buena psicóloga, usted aprende a trabajar esa parte y a intentar contenerse. Lo que pasa es que es muy difícil cuando hay cosas en el fútbol que van ligadas a la injusticia y ligadas a actuaciones dolosas, como puede haber generado mis reacciones en algún momento. Fíjese, por ejemplo, la situación que se presentó alguna vez con el Medellín. Nosotros habíamos denunciado que el señor Vergara estaba inmerso en temas de dudosa procedencia. Sin embargo, a través de ese oficio que enviamos a la federación, el señor Vergara fue designado como árbitro para el cuarto juego de cuadrangulares en el año 2022, cuando Leonel Álvarez era nuestro entrenador. Águilas había ganado 3 juegos, estaba a un partido de estar en una final, como la hemos tratado de estar durante 4 ocasiones claras en los 12 años o 13 en primera división. En estos 13 años, Águila ha estado a 4 momentos a ese paso de la final. Y en este específicamente, estábamos muy cerca porque habíamos hecho la tarea, habíamos ganado los 3 primeros partidos, todo el mundo nos daba por finalistas. Pues en este partido, el señor Vergara, desatendiendo la normativa que dice la International Board, permitió que al señor Duarte lo agredieran en 2 ocasiones, propinándole 2 heridas en su rostro. Y desafortunadamente no tomó los correctivos disciplinarios que debía hacer, salvo una amonestación, que es ridículo. Pero más grave aún es que en la mitad del juego, en los bajos del estadio, donde yo reacciono como he reaccionado, el señor Ponce agrede físicamente con el señor Juan David Valencia. Se van a los golpes. Casi generan un conflicto ahí mayor. El señor Vergara está observando la situación y yo mismo le digo, ojo, tiene que echarlos a los 2. Pero por alguna extraña circunstancia el señor Vergara no lo hace. Seguramente porque Juan David Valencia era suplente y Ponce era el titular del Medellín. El partido termina 2-1 y después del juego, ustedes saben lo que pasan con los muchachos del fútbol que andan un poquito distraídos y se genera una polémica donde el único enlodado aquí fue Fernando Salazar y Águilas Doradas, el proyecto. Que después, mediante un video, se intenta resarcir el daño y limpiar cuando ya se ha hecho el daño reputacional, que es casi irreparable y que hoy es objeto de una denuncia en fiscalía. Eso fue entonces, lo que sucedió con Andrés Cadavid. Con Andrés Cadavid. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Entonces yo te digo, me juzgan porque yo ahí estoy furioso porque estoy haciendo un reclamo legítimo. Yo le pregunto a usted, Nicolás, o a usted, Luisa, si usted está en su casa y usted entran a robar, usted recibe a los ladrones con pan de queso y café. Usted los recibe y les tira con lo que encuentre, un palo de escoba, una trapeadora, usted se defiende. Eso estaba haciendo yo, reaccionar frente a una situación tan grave como la que estaba presentando, que se terminaría convirtiendo en la castración de un sueño construido a golpe de martillo. Mis jugadores, Leonel, nosotros todos luchando por ese objetivo. Y fíjese lo que pasó. Al final, el poderoso pasa a la final, hace más méritos que nosotros, además porque era muy difícil competir en un grupo donde hay 3 equipos que pertenecen a la misma familia. Medellín, América y Pasto, porque Pasto pues obviamente tiene unas creencias con Raúl y con Tulio. Y terminamos nosotros desafortunadamente por fuera, pero seguramente es parte del aprendizaje que tenemos que tener para llegar algún día a esa final y ojalá poder construir esa primera estrella. Ese suceso que nos estás contando fue cuando Andrés Cadavid sacó el video, dijo lo que tenía que decir. ¿Qué pasa cuando usted ve ese video y esas acusaciones tan fuertes que hace en el video? ¿Qué pasa después de eso? Cuando usted lo ve, ¿qué piensa? La primera vez que ve el video. Sí. Uno dice que se fumó. Pues porque es que
uno hacer acusaciones y comparar un directivo con el delincuente más grande que ha tenido Colombia en toda su historia es una acusación temeraria, es grave, es una difamación y es una calumnia y una injuria con completa gravedad. Pero más allá de eso es más grave cuando el hombre ha sido amigo mío. Antes de eso veníamos conversando por chat para que viniera a Águilas en ese enero. Estábamos en negociaciones él y yo. Y después de eso, pues él trata de resarcir con un video que publicó también en sus redes para tratar de limpiar la imagen, que además se hablan cosas allí que no son. Usted, Nicolás, me conoce hace muchos años. ¿Cuándo yo he tenido escoltas o cuándo he tenido conductor? Nunca. Usted me ha visto siempre solo. Y digamos que eso ya terminó ahí murió. Después Andrés me buscó para que lo trajéramos a Águilas, para reforzar Águilas, porque él cree que es un proyecto muy serio. Nosotros lo pusimos en la mesa de nuestros entrenadores para que determinaran si él podía llegar, si nos podía dar una mano, pero desafortunadamente los entrenadores tomaron la decisión de que no era el momento, que no lo necesitábamos, porque además queríamos promover a Jason Quiñones, que hoy está consolidado como el mejor central de Colombia, al muchachito Lara, que hoy está siendo casi titular en el equipo, a Sebastián Rodríguez, que desafortunadamente no le dio bien, y no se pudo dar. De hecho, hace 6 meses volvió a insistirnos a través de varios compañeros de equipo, de Celis y de Pineda, pero se venía consolidando lo que tenemos ya, y en este momento pues la necesidad de Águilas no era un zaguero central. Dentro de esas estigmatizaciones que se hacen, ¿hay alguna que os diga, no, en serio ya da rabia eso? Que diga, no, es que Fernando es el que ha tenido entrenadores del Leonel, Bolívar, no entrenadores. No, hay gente que dice, no, es que Fernando Salazar es el que pone la nómina, Fernando Salazar el que va al camerino y dice cuáles son los titulares, Fernando Salazar el que manda y bravea a los jugadores. ¿Alguna de esas que os diga, en serio, ya paren con esto? O ya te resbala? Yo creo que el fútbol, es, como la vida, es un aprendizaje. El fútbol es una pequeña sociedad dentro de la gran sociedad, y ya uno aprende que todos estos estigmas que le ponen a uno no dejan de ser desde la impotencia de ver que no son capaces de conseguir resultados como los nuestros, con las limitaciones que Águilas tiene, porque Águilas es un proyecto que todos los días se tiene que levantar a subsanar errores, a tumbar barreras, a romper paradigmas. Esa es la tarea que nosotros hacemos, no es fácil, es titánica la que ha hecho Águilas Doradas. A mí eso realmente me resbala, yo ya cogí callo. Pero venga, eso puede afectar económicamente, porque entonces digamos, que hagan unas acusaciones, digamos, un empresario quiere, digamos, va a ir a Águilas y de pronto dice, no, es que pues de pronto con Fernando es difícil sin conocerlo, pues digamos, o no le ha pasado. Frente a eso, ¿qué te puedo decir yo? Este es un país de envidiosos. Desafortunadamente los colombianos somos envidiosos. Y me incluyo por no creerme mejor que los demás, porque haría lo que hacía el fariseo en la parábola del Evangelio, donde dice que él da el diezmo, que él hace todo bien y que él es mejor que los demás, pero por dentro está podrido, y el Señor le dice, usted es un sepulcro blanqueado. Lo mismo puede pasar con nosotros. Si Luisa se vuelve exitosa, van a decir mañana que es una niña que tiene una vida licenciosa, que es una niña que tiene una vida lujuriosa, que incluso puede emular a la Magdalena. Que no es por mérito propio. Que no es por mérito propio, que no es porque Fernando Salazar, 11 años, se levantó a las 4 de la mañana para ir a despachar camiones en Cervecería Unión, y muchas veces incluso durmió en un parqueadero en Cervecería Unión para poder despacharlo rápido, porque terminó a la 1 o 2 de la mañana y mientras iba a su casa perdía tiempo y se quedaba allí durmiendo, y eso está documentado y lo sabe la gente de Cervecería Unión. No, siempre tienen que ponernos estigmas. En Colombia todos tenemos que tener un negocio ilícito al borde para poder ser exitosos. Nadie concibe el éxito ni se permite el beneplácito de la duda sobre el éxito de los demás, salvo con estigmas. Eso es normal, nosotros ya aprendimos a vivir con eso. A lo largo de estos años han dicho de mí de todo. A mí me han puesto estigmas hasta de homosexual. Eso a mí no me afecta, porque además, si así fuera, pues creo que el libre albedrío nos permite hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Afortunadamente hemos tenido una vida bastante limpia en ese sentido, y tenemos un hogar hermoso y construido de la mano de Dios, y de esa manera podemos desvirtuar de facto todo lo que está pasando con nuestra vida. Bueno, y es que no solamente es que digan, es también las consecuencias que han traído ese murmullo, porque ahorita extra micrófono nos decías las denuncias que han salido después de algunos temas que dijo Andrés Cadavid, la bola de nieve que se ha vuelto eso, amenazas, porque no es solo que digan, es que de verdad muchas veces sí golpea a la puerta. Es que ya cuando lo amenazan a uno, ya cuando lo amenazan, ¿cómo llevar también ese peso, y que todo es por haber comenzado en el negocio del fútbol? O sea, ¿cómo llevar eso? Digamos que es muy difícil. Nosotros venimos siendo extorsionados. Hay unas denuncias en la fiscalía.
eh, en una de nuestras fincas, en el apartamento de mi madre. A esta casa vinieron a dejar amenazas el año anterior. Eh, Afortunadamente yo cerré las redes sociales y con mi esposa tenemos un Instagram que es privado, muy escasa las personas que tenemos ahí, es más para comunicarnos con nuestros seres queridos y con nuestros amigos e interactuar porque también hace falta, pero yo cerré el Twitter y todas estas cosas que lo único que traen es un despertar de más envidias. Porque desafortunadamente en nuestra cultura, cuando la gente le va bien, los demás no conciben el éxito para sí, para aprendizaje, sino para mal, para señalar. Ramón Yesurún tiene un cuento muy particular sobre eso. Él dice que su padre le enseñaba en Barranquilla que el colombiano tenía una particularidad. Decía él, usted compra un carro y llega a su unidad y los vecinos y todo el mundo se asoma por las ventanas a decir, compró carro, ¿qué estará haciendo? ¿En qué estará metido? Este es un decir del papá de Ramón. Y a los 15 días usted desafortunadamente se choca. Y que usted llega a su casa, a su unidad, usted triste, dolido, su familia sale y los vecinos salen, se chocó, y celebran. Qué tristeza, pero nosotros como colombianos, en muchas partes somos así. Desafortunadamente no concebimos el éxito ajeno para aprender. Yo soy un enamorado de las causas ganadoras, soy un man que me gusta preguntarle a la gente cómo hiciste esto. Lo vengo haciendo desde que empecé hace 16 años. Ojalá me hubiera tocado compartir con un señor como Alex Gorayev. Ojalá hubiera podido compartir con directivos exitosos como Hernán Botero, pese al estigma que pueda tener. Ojalá me hubiera tocado compartir con más maestros del fútbol. Ojalá pudiera sentarme con el del Barcelona, Laporta. Ojalá, para aprender de ellos y decir cómo han hecho. Pero he tenido oportunidad de reunirme con otros. He tenido oportunidad de emular proyectos exitosos como Independiente del Valle. He tenido oportunidad ahora en mis pericios, en mis periplos por Europa, aprender de directivos europeos, de propietarios de clubes europeos, siendo culturas muy distintas, llevándonos ellos a una distancia inmensa. Pero la gente no es así, la gente siempre tiene que señalar y señalar y señalar. Y si ven un man como yo, que intenta obrar con recta intención a pesar de sus formas fuertes, pues siempre lo van a señalar de mil cosas. Ya le quiero preguntar de la DIMAYOR, porque también la DIMAYOR señala mucho. Es que quiero en ese tema de emular cosas, porque quería hacer una, después me olvida, Lu. En algún momento de su vida usted dijo, porque también está dentro de esos estigmas, y dice, no, Fernando Salazar ha querido comprar el Medellín. ¿Eso es cierto? ¿Eso fue un mito? No, eso sí fue cierto. ¿Usted ha querido comprar el Medellín? Yo quise comprar el Medellín, ya no. En un momento determinado y a través de Tulio le hice una propuesta a Raúl. Obviamente esta propuesta iba ligada a usted quédese con Águilas y yo adquiero pasivos y yo adquiero estos compromisos pero desafortunadamente no se pudo en su momento y ya hoy lo único que yo quisiera es poder encontrar una oportunidad de poder tener una buena jubilación. Ya los años van pasando, la vida nos muestra que esto no es eterno y en este momento de mi vida, como lo concibo, es un escenario de paz, de tranquilidad y de no despertar más enemigos, porque mis enemigos son del fútbol. Mis únicos enemigos me los ha generado el fútbol, la competencia. Algunos ganados por mis errores y otros simplemente ganados como consecuencia de mis éxitos. Bueno, eso le quería preguntar. Hablas que muchos ganados por tus errores y ahorita nos contabas que habías tenido un problema también de que te lo diagnosticaron de impulso, de rabia. ¿Qué problemas te trajo eso también? O sea, después de que reaccionabas así, llegabas a la casa y decías, o sea, para hablar también como de ese tema personal y esas luchas internas, porque una cosa es Fernando Salazar, el empresario, otra cosa es Fernando Salazar, la persona y el ser humano. Una vez tenías esos encuentros o esos enfrentamientos en algún escenario, llegabas a la casa y cómo se sentía Fernando Salazar. Digamos que el conocimiento de sí mismo, de lo interno, te va a resplandecer en lo externo. Hay una frase que complementa esto de Jung. Yo llegaba, digamos, con mucha tristeza por mi entorno familiar, porque son los que más sufren. Pero también llegaba con mucha impotencia a decir, ¿por qué me siguen pasando estas cosas y me hacen esto y le hacen esto a este proyecto cuando esto es una lucha tan difícil frente a estos todos poderosos equipos grandes, históricos, los que tienen la hinchada?
Eso se ha venido trabajando y yo creo que podemos decir hoy que es un tema superado. De hecho, las reclamaciones siempre serán, ojalá en términos respetuosos y no airosos para de esa manera uno evitarse conflictos. Pero ese es parte del crecimiento personal, Luisa. Nosotros como seres humanos venimos a la Tierra y creemos que la carrera es material. Es tengo, consigo, compro, pero nos damos cuenta que hay que nutrirnos adentro, que hay que mejorar en todos los aspectos y en todas esas cosas que tuvimos que desarrollar, porque recuerde que yo soy un hijo de un hogar disfuncional, a mí me tocó asumir roles que no son los míos. Cuando uno trabaja con su psicólogo, el tema de la herida primaria la tenemos, la herida del abandono la tenemos, desafortunadamente, pero la hemos trabajado, porque yo me convertí en mi casa en papá, me convertí en hijo, me convertí en todo. Yo tomé las riendas de mi hogar y afortunadamente pues pude darle una calidad de vida a mis seres queridos durante todos estos años, que son mi razón de ser, mi entorno familiar. Y digamos que podría ser la excusa de decir, es que yo tengo que hacer esto porque me tocó esto, pero realmente yo puedo hacer esto y manejar estas cosas de otra manera como lo estamos haciendo en los últimos tiempos, y es estar tranquilos, ser más asertivos y ser más racionales. Usted le tocó dos etapas, la de futbolista y ahora la de empresario. Y cuando digo la de futbolista, existían muchos vacíos. Y a lo mejor hoy también hay muchas cosas. Pero ¿qué le falta ya como directivo? Usted dice, yo estoy en la DIMAYOR y muchas veces en la DIMAYOR uno dice, uy, estos manes son juntos, o sea, porque el fútbol colombiano son los clubes. Sí. Y mucha gente le dice la DIMAYOR y mente como si la DIMAYOR fuera una cosa por allá loca que está afuera. Y la DIMAYOR son los 36 clubes del fútbol colombiano. Y mucha gente no entiende eso, que la DIMAYOR son todos unidos. Pero hay veces no están tan unidos. ¿Qué le falta al fútbol colombiano? Ya usted de la visión que dice, como futbolista faltaba eso, ahora como directivo, ¿qué le falta al fútbol colombiano hoy? En ese momento yo veía más unión en los directivos. Era muy pesado el ambiente. Estamos hablando de los años 80, no es lo de hoy. Yo quisiera en algún momento poder ser un catalizador en la DIMAYOR y unirnos como gremio. De hecho, yo creo que he podido enviar media docena de comunicaciones a mis colegas instándolos a eso en algún momento, a que nos unamos, a que seamos gremio, que nos protejamos mutuamente, que la competencia no se convierta en enemistad, que podemos ser rivales durante un juego, pero no enemigos. Y de esa manera la industria se fortalezca. Ese quisiera que fuera el legado, ese quisiera que fuera lo que yo le dejara al fútbol antes de irme, porque la verdad yo estoy cansado y quiero entrar en mi etapa de jubilación, que creo que ya es hora, porque además es el momento en que tengo energía y puedo hacerlo, y tengo la vitalidad para poder construir todo lo que quiero construir a futuro como proyecto de vida. ¿Pero lo está diciendo a largo plazo o a corto, mejor dicho? O a mediano. Como periodista toca la pregunta, ¿está vendiendo Águilas Doradas? A muy corto plazo, así es. Ah, se está vendiendo Águilas Doradas. Así es. ¿Y ya hay negociaciones o...? Digamos que hay algo por ahí medio planteado en el camino. En algún momento hubo otra cosa que se planteó a través de Juan Carlos de la Cuesta y Eduardo Silva Meluc, pero que desafortunadamente no llegó a buen recaudo. Y ahora estamos retomando y vamos por buen camino. Esperemos que sea la voluntad de Dios la que rija lo que debe pasar con nuestro entorno familiar en cuanto al tema del proyecto de Águilas Doradas. Fernando, ahora que ya estás en vistas como de ese retiro, de descansar y miras para atrás una carrera como futbolista, todo lo que hemos hablado como dueño de un equipo, si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías de toda esa historia o algún momento que podrías cambiar? Digamos que todos esos momentos donde yo le generé estrés a mi grupo familiar y le generé unas malas noches, yo quisiera cambiarlos. Pero como dice Borges, si pudiera vivir mi vida nuevamente en la próxima, cometería más errores. Un jugador que hayas estado a punto de cerrarlo o que hayas querido traer y que hayas estado en conversaciones que diga, con esto hay un golpe de opinión y si traigo a este jugador, porque usted ha tenido también muy buenos jugadores, así como estamos hablando de técnicos, uno semestre tras semestre, ve que Águilas se compromete con la contratación también de los jugadores. Nosotros hacemos una reinversión en el negocio. Lo que pasa es que en Colombia la gente es muy llevada a mirar, vendieron a Kevin Castaño y entró tanto, pero no saben cuánto vale esto del funcionamiento durante el año. Hay muchos jugadores que se han caído porque desafortunadamente nosotros hemos cometido ligerezas o ellos han cometido ligerezas al informarle a algún periodista amigo. Pasó recientemente con Dairo Moreno, pasó recientemente con Teófilo, cosas por el estilo.
Estuvieron cerca de llegar. estuvieron cerca de llegar a la institución. Han habido muchos. O sea, Creo que usted dice que los periodistas sí tumban los negocios. no, yo respeto el gremio y admiro profundamente, sobre todo aquellos periodistas que son rectos de intención y honran el decálogo del periodista. Pero desafortunadamente muchas veces esa información Ajá, se filtra a exacto. través de un periodista y hay equipos que están ahí atentos y vigilantes a ver qué quiere contratar, equipos exitosos como el nuestro, proyectos exitosos, para cogerlos para ellos. Eso ha pasado, esa es la ley de oferta y demanda. Pasó con Millonarios recientemente con un jugador que cuando yo llamo a Gustavo Serpa, le digo, Gustavo, yo ya lo tengo listo, ya me firmó, y realmente el jugador no me había firmado, pero era una pequeña cañita. Sí. Me dijo, pues entonces nos firmó a los dos porque yo sí tengo el contrato aquí firmado. Y desafortunadamente lo perdí, pero ese es ¿Qué parte. jugadora era? Este muchacho del Vallecaucano, el volante de marca, a veces la memoria me traiciona. ¿De dónde venía? ¿De qué equipo? Estaba, el que jugó en el Cali siempre, que lo representa Portela, el volante de marca que no está jugando ahora. Después la, Bueno, Sí, después. después la cogemos. Y de los, para seguir con los jugadores, digamos, usted dijo los que intentó traer y no ha podido, pero de los que salieron, digamos, hay una marca ya, digamos, Águilas Doradas es más joven, pero una marca ya de algunas instituciones que dicen, este pasó por acá, este pasó por acá. ¿Usted se siente orgulloso de cuáles que pasaron por el sitio y dice, Tiene mucho, vea, tengo o mi sea, top, este es mi top de jugadores que marca Águilas Doradas? usted hablaba ahora de la gratitud sí. y eso a mí me marca particularmente, porque es que cuando el jugador de fútbol llega a Águilas y no lo conoce nadie, ama a su directivo. Yo he calificado esto en 4 etapas. Ahí me ama. Cuando el jugador, que digamos que estamos en la tercia, ya empieza a jugar y empieza a ser llamado a selección, ahí nos adora. Estos directivos, este equipo, esto es lo mejor del mundo. Llega a la sexta y ya el jugador no ha salido de Águilas en corto tiempo y ya nos empieza a odiar. No me dejan progresar, no me dejan salir, no me dejan tal cosa. Y llega a la novena donde uno dice, ya somos los enemigos. Ese ciclo lo hemos vivido durante años. Pero honrando la gratitud, creo que hay uno que particularmente me marca por sus mensajes constantes, por su cariño, por sus detalles, por sus llamadas, por todo lo que hace, que es Daniel Muñoz, que es un muchacho que no tuvo en cuenta ningún equipo de Antioquia, fue desechado de varios equipos de Antioquia, fue al fútbol internacional, y que cuando tuvimos oportunidad de conocerlo a través de los buenos oficios de Juan Eugenio Jiménez y un club aficionado de Antioquia, Total Soccer, nosotros inmediatamente depositamos la confianza en él y le damos toda la continuidad. Y Daniel termina en corto tiempo premiado por Dios, pero además porque es un excelente ser humano, es un excelente hombre de hogar, es un excelente esposo, un excelente papá, es un excelente hijo y es un excelente amigo, porque hoy es mi amigo. Entonces, ese tipo de jugadores me marcan a mí particularmente. Hay otros que seguramente en la baraja han sido muy exitosos, están siendo muy exitosos, tienen un proyecto de vida muy bonito, como Kevin Castaño, que lo cogimos de 9, 10 añitos en Itagüí. 14 años lo tuvimos en la institución, lo vendimos a México y ahora está en Rusia. Y seguramente será un hombre que va a dar mucho que hablar y se va a convertir en un pilar de la selección Colombia por su talento, por su calidad como deportista. Hay otros que están triunfando afuera en México como Luis Quiñones. Hay otros que están triunfando en la MLS como Jader O'Brien. El mejor entrenador, Francisco Maturana. el mejor jugador en la historia de Águilas Doradas. Son muchos. Esa pregunta es difícil. Hoy tengo unos muy talentosos. Hoy puedo mencionarte a Jason Quiñones, que es el mejor central de Colombia. Puedo mencionarte a ese Freddy Salazar, que está enorme en su rendimiento y en su crecimiento de lo que vino y lo que ha crecido. Puedo mencionarte hoy en Águilas Doradas a Mena, 19 añitos, por 8 días, no es 2005, e iría al Mundial Sub-20 el año entrante. Por 8 días, nació en diciembre 20 y pico. Jugador que va a dar mucho que hablar en su condición de lateral izquierdo, en su biotipo y en sus características físicas. El árbitro, mejor árbitro que ha tenido Colombia. Yo creo que como futbolista activo me tocó uno que era muy bueno, que era Chucho Díaz. Después de él te puedo referir 2 más que gozan de mi respeto y admiración. Oscar Julián de Ruiz y Roldán. Quería preguntar por el más malo, por ahí sí no se va a comprometer. Puede que sí, el más malo, el que usted cada que ve que le va a pitar. Ahorita dijo que Vergara tuvo problemas de pronto sí con él. compromete. No,
Gana lo sacaron del arbitraje Sí, por apuesta, por no lo eso. saqué yo. Pero el más malo, no el más No. malo, el que cuando te toca dices, Ah. acá va a haber problema. No, yo creo que hoy los árbitros están haciendo un trabajo importante. Creo que el VAR debe ayudar como herramienta para que ellos mejoren y minimizar el error, que ese fue el objetivo con el que lo trajimos, con el que lo defendimos, Ujú. con el que en primera persona hablando, promoví para que desde la Comisión de Mercadeo de la DIMAYOR lo lográramos con WIN, para que WIN nos entregara una porción y nosotros tuviéramos que hacer una inversión distinta, y de esa manera lo trajimos. Pero creo que el trabajo de los árbitros es bueno, y no está bien en un cristiano señalar Ujú. aquellos que del fondo del corazón creemos que son deficientes porque no conocen bien o simplemente porque se dejan tentar por el demonio. Pero creo que el trabajo del arbitraje hoy en general es un trabajo muy bueno. Bueno, y la última mía, el mejor dirigente de Colombia, del fútbol. En Colombia siempre respeté y admiré a don Alex Gorayev, a don Guillermo Gómez, que lo tuve en Millonarios, y actualmente, si me preguntan, intento hacer carrera para ser el mejor directivo de Colombia, porque con muy poco hemos construido mucho. ¿Le gustaría ser presidente de la DIMAYOR o la federación? De la DIMAYOR jamás, de la federación quizás. Mejor narrador. Hay muchos. Hoy hay muchos. A mí me gustaba mucho Sergio Ramírez, me gustó mucho Pachi Andrade, me gustaba mucho Benjamín Cuello, me encantaba. A Javier Fernández, Eduardo Luis, que además es amigo. Hay muchos. Y comentarista. Respeto profundamente al maestro Weimar, que además es mi amigo personal. Javier Hernández Bonet, una institución. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por recibirnos en tu casa, por sacar el tiempo, el espacio. Esperemos que lo hayas disfrutado y te hayas tomado un break en esa agenda tan atareada que mantienes. El formato muy bacano, me sentí muy cómodo y bacano que la gente también en Colombia conozca la otra parte a través de estos espacios. Ujú. De nosotros como directivos, que a veces nos endiosan o nos condenan, a veces nos ponen estigmas y a veces desconocen lo que hay en la intimidad de un ser humano, que al final no deja de ser como todos los seres humanos. Respira el mismo aire, le corre por las venas la misma sangre, tiene sentimientos, tiene dolores, tiene angustias, tiene tristezas, tiene cuitas, pero que siempre de la mano de Dios seguimos adelante. Muchas gracias. Y que se suscriba. Recuerden suscribirse.